Bien, voy a hablarte del proceso de naming, ¿no? El proceso de naming tiene 5 elementos, 5 variables muy importantes que condicionan el proceso al máximo, ¿no? Estas variables son la distancia, el foco, la información que necesitas para desarrollar tu proceso de naming, cómo generar nombres, que es como dentro del naming la parte del león, ¿no? Cómo decidir cuáles son los nombres más adecuados y finalmente cómo presentarlos, que no es, digamos, algo accidental o no importante, sino al contrario, es algo súper importante, ¿no? Vamos a ver primero en relación al foco, ¿no? Es imprescindible tener distancia en relación al naming que haces, en el sentido de que si no tienes esta distancia, lo que ocurre es que te censuras a la hora de generar nombres, ¿no? Y en este sentido, deciros algo súper importante que voy a repetir en algunas de las lecciones para que lo tengáis súper claro. Cuando trabajas un proceso de naming, curiosamente, fijaros, no buscas el nombre, aunque parezca una contradicción. No buscas el nombre, buscas nombres en relación a un tema. Esto es absolutamente clave. Lo repito, cuando estás en un proceso de naming, lo que debes hacer es no buscar el nombre, sino buscar nombres en general en relación a un tema. ¿Por qué? Porque si buscas el nombre, lo que estás haciendo constantemente es censurarte en el sentido de este nombre sirve, no sirve, y conviertes el proceso de naming en algo que es muy poco agradable, algo que es, yo diría que hasta cierto punto muy duro para poder desarrollar nombres adecuados. ¿Qué debes hacer? Sería un poco como el ejemplo entre el taekwondo y el tai chi. El proceso de naming es tai chi, no es taekwondo, ¿no? No luchas en encontrar el nombre, sino que generas nombres. Tiene que ser mucho más relajado, ¿no? Cuando te enfrentas a una página en blanco, una pantalla en blanco, en relación a un tema generas nombres, y generas nombres, digamos, aunque muchos de ellos cuando los escribas te des cuenta de que igual no son el nombre, pero es igual, debes generar una lista larga de nombres, ¿no? Entonces, para esto necesitas distancia, ¿no? Si estás muy cerca del nombre, del naming, si no tienes distancia, si es un nombre para ti mismo, cada vez que vas a escribir un nombre en tu pantalla o en tu hoja, te vas a dar cuenta si es bueno, si no es bueno y tal, y harás un naming que realmente va a ser una tortura y difícilmente tendrá una buena solución. Vamos a ver un segundo punto, que es qué información necesitas, ¿no? Para hacer un naming. Bueno, necesitas conocer a tu cliente, necesitas un cierto briefing y conocer el mapa de nombres que hay en el mercado para no hacer un nombre muy cercano a los competidores, pero de una manera no necesitas hacer un estudio para conocer el mapa de nombres, sino trabajando igual un poco en Google, ya te aparecen nombres competidores y sabes que has de diferenciarte porque el nombre es algo intensivo en identidad. Y súper importante también, igual como antes os decía que lo importante no es buscar el nombre sino buscar nombres en relación a un tema, los nombres los hacemos para la visión, no para la misión. Los nombres los hacemos para lo que quieres ser, no para lo que eres. Entonces, esto es súper importante, conocer la visión de la empresa, de la institución, de la startup que te encargue el nombre es clave. Trabajar para la visión. Si además tienes la fortuna de conocer la propuesta de valor de la empresa, saber realmente qué valor genera al usuario esta empresa, esta institución o esta startup, pues mejor que mejor, ¿no? Pero con estas informaciones, conocer nombres de la competencia para diferenciarte, saber qué quieres ser, no qué eres, sino qué quieres ser, la visión, y conocer en la medida de lo posible qué valor real generas al usuario. Con estas 3 informaciones tienes suficiente para desarrollar un buen proceso de naming. Un siguiente punto sería cómo generar nombres. Bien, ahora entramos ya en materia y esto es algo que os voy a contar cómo trabajo yo. ¿Cómo generar nombres? Yo me baso en una serie de principios, ¿no? Trabajar, primero, muy importante, 24 horas sobre 24 horas cuando estás dentro del proceso de naming. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para mí hacer naming no es algo que puedas trabajar de 9 a 2 y de 4 a 7, sino que es algo que te implica en un proceso corto de tiempo, que pueden ser, digamos,
la fase de generación de nombres pueden ser 48, 72 horas, 96 como máximo, 3-4 días máximo. Tienes que estar enchufadísimo para tener todo el día el tema del naming presente en la cabeza, ¿no? Y entonces te puede ocurrir, como me ocurre a mí, que trabajo en el estudio, genero nombres, me voy a comer y en el momento de comer sigo generando nombres, le pido al tío del restaurante que me deje un boli y en el pequeño mantel de papel voy escribiendo nombres porque estoy metido ahí, ¿no? Y no sabes en el momento en que te van a salir nombres que a lo mejor luego pueden ser nombres absolutamente claves. Incluso, y esto es una anécdota que explico a veces, me ha ocurrido, y creo que a toda la gente que hace naming de una manera profesional le ocurre, que te vas a dormir y cuando estás en esta fase que todavía no has pillado el sueño, te viene un nombre a la cabeza y piensas, bueno, ¿qué hago? ¿Me levanto y lo apunto? ¿Me acordaré mañana por la mañana de este nombre? Y en esta duda, finalmente, mi consejo, levántate y apúntalo, porque este nombre luego puede ser un nombre importante, ¿no? Retomo algo que os he dicho antes, no censurarse. Tú haces una lista larga. Yo hago, en los namings, hago una lista de 100 nombres. He comprobado que a partir del 100 aproximadamente, empiezo a entrar en rendimientos claramente decrecientes. Hacer 100 nombres no es algo, aunque suene como, cuántos nombres, ¿no? Pero no es algo imposible. Es algo que cuando entremos en la lección de la lista larga, os contaré al máximo detalle. Pero es importante esta idea de que no buscamos el nombre, sino buscamos muchos nombres en relación a un tema, ¿no? Para conseguir hacer 100 nombres y luego tener una base para trabajar y seleccionar los nombres adecuados, yo empiezo trabajando, aunque luego lo detallaré más, vaciando todo lo que tengo en mi cabeza en relación a aquel naming, todos los nombres que se me ocurran en relación a un tema concreto, ¿no? Los escribo, evidentemente, y luego paso a una siguiente fase que genera nombres de una manera casi infinita, que es cazar nombres, ¿no? Cazar nombres significa escanear publicaciones, escanear blogs, escanear webs, a la búsqueda de nombres que me refieran a este tema, ¿no? Y en la medida que tenga material, que pueden ser publicaciones de estilos de vida, pueden ser blogs de estilos de vida, etcétera, y lo que hago no es leerlos, sino buscar, escanear, buscando nombres que tengan que ver con el tema y anotándolos todos, ¿no? Con esto puedo llegar fácilmente a esta cantidad de nombres que me van a servir para tener una base suficientemente amplia y donde seguro que va a estar el nombre adecuado. Una vez realizada esta fase de generar nombres, una vez realizados estos 100 nombres, pasamos al momento clave del naming, que es decidir cuáles son los nombres adecuados para el briefing que nos han planteado, ¿no? Hay varias maneras de trabajarlo, luego lo veremos en otras lecciones, la manera de aislar cada uno de los nombres que seleccionas para verlos cómo funcionan en sí mismos, ¿no? Trabajar la idea de usabilidad, que es el hecho de aplicar el nombre en el contexto que se va a encontrar profesionalmente, ¿no? Entonces, si tienes un nombre y es para una empresa de servicios, darle, por ejemplo, imaginemos un nombre de mensajería, pues hablar, pensar en la acogida de este nombre cuando llamas a la empresa, en los servicios que este nombre connote la rapidez necesaria para pensar que este servicio va a ser un servicio eficaz y eficiente. Entonces, el momento de decir el naming, al que vamos a dedicar también una lección, es un momento clave, porque de una lista de 100 vas a seleccionar los 10 nombres que son más adecuados. Y para ello, bueno, hay diferentes maneras, pero yo me atrevería a adelantar que la manera más adecuada, aunque parezca, bueno, un poco extraño, ¿no? Pero es la manera en que yo lo hago, es cuando tienes una lista de 100 nombres, te la pones delante y los nombres que te miran son los que funcionan de verdad, ¿no? Y bueno, podéis pensar, es verdad que hay nombres que te miran. De hecho, pensad que tú has estado desarrollando una serie de nombres, cada vez que escribes un nombre en un contexto con otros nombres, los vas viendo todos y al final, al cabo de estos 2, 3, 4 días que os contaba al principio, pues te das cuenta de que hay algunos nombres que sobresalen, ¿no? Nombres que te miran, ¿no? Y precisamente estos nombres que te das cuenta que te miran son los nombres que realmente resuelven el proceso de naming. Hasta aquí decidir, pero luego tenemos un pequeño tema que no debemos olvidar, que hemos de comprobar los dominios. Los clientes siempre quieren el .com, ahora
quizás en el entorno de Internet se ha abierto un poco más y tenemos como puntos profesionales el punto .tech, ¿no? Tenemos por ejemplo en Barcelona tenemos el punto .barcelona, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer una comprobación de estos dominios y hemos de comprobar que el nombre se pueda registrar. En este sentido, aunque lo detallaremos más adelante, pero hemos de comprobar que el nombre en la clase económica donde juega pueda ser registrable, ¿no? Finalmente, una vez hemos decidido esta shortlist de 10 nombres, deberemos decidir cuáles son, una vez hechas estas comprobaciones, las 3 o 5 opciones finales, ¿eh? Bien, y para acabar, vamos a la presentación, ¿no? Es imprescindible presentar el naming. No se puede y no se debe enviar una presentación de naming a tu cliente, sino que debes comunicar los nombres, ¿no? Entonces, también, y esto lo vais a entender muy fácilmente, es importante que en esta presentación puedas mostrar esta base de 100 nombres que has trabajado. Luego os cuento el porqué detallado, que os lo podéis imaginar. Establecer en qué caminos has buscado estos 100 nombres, esta lista larga. Proponer esta shortlist y por qué. Argumentarla, por qué estos 10 nombres son los nombres más adecuados. Y luego proponer estas opciones finales, ¿no? Estas 3 a 5 nombres que resuelven el naming, ¿no? Y que el cliente deberá decidir cuáles de estos 3, por decirlo de 3 o 5, cuáles de estos 3 nombres son los más adecuados. Inicialmente yo cuando trabajaba en naming, proyectaba la presentación, me daba cuenta de que utilizaba, digamos, este típico triángulo, ¿no? Para el cliente estoy yo y todos mirando la pantalla, ¿no? Y ahí comunicar es como mucho más difícil. He decidido actualmente, desde hace ya un cierto tiempo, presentar físicamente los nombres, ¿no? Tener a mi cliente delante, como aquí tengo la cámara, y poder mostrarle el porqué de estos nombres, ¿no? Poder enseñar el nombre en un soporte físico y ponerlos encima de la mesa para que el cliente vea las diferentes posibilidades de este naming. Esta es la manera en la que yo trabajo. La verdad, me ha dado buenos resultados. Tengo un portfolio de nombres muy extenso y creo que tengo muchos clientes satisfechos en el camino. Y en la siguiente lección os voy a explicar cómo generar esta lista larga con el máximo detalle. Es verdad que es un elemento clave. Sin esta lista larga resulta muy difícil poder seleccionar los nombres adecuados y llegar a unas soluciones finales. Por lo tanto, en la próxima lección hablaremos de cómo generar 100 nombres.